Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Me da mucho gusto saludarles, aunque sea por este medio. Espero que puedan ver el video y vamos a continuar con los estudios que llevamos de hombres y mujeres de la Biblia. Este es el video número 20, diagonal 114. Y en el video pasado vimos cómo por fin el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y cómo Dios escogió a Josué para dirigir al pueblo. Hoy vamos a ver la historia de algunas mujeres que la Biblia nos enseña que sus historias tienen cualidades valiosas. Comenzamos con Rahab. Muchas mujeres han vivido experiencias y acontecimientos en el pasado que provocan problemas en su vida actual. Puede ser con niñez difícil o un esposo que abandonó el hogar, quizás el fracaso en el trabajo o la muerte de un ser querido. Si quieres hoy sufrir, si quienes hoy han sufrido dificultades y experiencias difíciles, es probable que se permitieron la amargura o el rencor creciendo en sus corazones, y esto les hará notorio su retardo en el crecimiento y desarrollo espiritual, o peor así, la parálisis completamente en su vida espiritual. La palabra de Dios nos cuenta la historia de Rahab como una ilustración de una vida totalmente transformada después de que confió en el Dios de Israel. Todo su pasado fue perdonado y fue físicamente destruido. Por la fe, Rahab ingresó en una vida victoriosa. Rahab realiza una elección. La historia de Rahab la localizamos en Josué capítulo 2, antes de conquistar a la ciudad de Jericó. La tierra que Dios les había prometido a su pueblo elegido.
Josué envió a 2 espías para que exploraran la ciudad de Jericó. Estos hombres encontraron alojamiento en una casa en las murallas de la ciudad, a donde vivía una ramera llamada Rahab. La Biblia nos dice que ella los protegió al esconderlos en el techo, mas no nos dice por qué los espías fueron a su casa. En el tiempo en que los espías llegaron a la casa de Rahab y el tiempo en que el rey de Jericó se enteró de su presencia en la ciudad, Rahab debió de haber hecho su confesión de fe en el verdadero Dios eterno a estos espías. Ella conocía perfectamente la historia del pueblo de Israel después que abandonaron Egipto, y Rahab eligió confiar en Dios, en el Dios de Israel, y probó su fe al arriesgar su vida ayudando a estos espías que eran enemigos de Jericó. Rahab demostró su fe con sus obras. Aun cuando estaba en territorio enemigo, los espías compartieron su fe con Rahab, y Dios honró su audacia y usó a Rahab para que les ayudara en 2 formas. Número 1, les salvara la vida. Y número 2, les animó en su fe al comentarles acerca de su reputación del pueblo de Dios. Josué 2:9 y 2:24 nos dice cómo se extendió la noticia y animaron al mismo Josué, pues el pueblo de Jericó tenía mucho temor al pueblo de Israel, porque como Dios lo había liberado de Egipto, abriendo el mar rojo y haciendo que aquel ejército tan poderoso muriera, Josué se enteró que todo aquel pueblo de Jericó desmayaba de temor por tener que enfrentar al pueblo de Israel. Rahab fue salvada por haber puesto su fe en el verdadero Dios, pero demostró esta fe a través de sus acciones al salvar la vida de los espías. El Nuevo Testamento habla de la fe de Rahab en Santiago 2:25 y 26, que Rahab fue justificada delante de Dios por su fe al actuar en defensa del pueblo de Dios, y nos puntualiza Santiago al decir, porque como el cuerpo, si el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Hebreos 11 también es considerado el gran capítulo de la fe de la Biblia, porque habla acerca de la fe de Rahab. En el versículo 31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La recompensa inmediata de Rahab a cambio de ayudar a los espías, Rahab pidió que no le matasen a ella ni a su familia. Los espías así lo prometieron, y Rahab los ayudó a escapar a través del muro de la ciudad, asidos a una cuerda atada a su ventana, y a su vez los espías le pidieron que atara un listón rojo en su ventana, prometiendo que quienquiera que estuviera en la casa el día de la conquista a esa ciudad se salvaría. Josué 6, 21 al 25 explica a detalle lo que ocurrió cuando tuvo lugar la batalla de Jericó. La fe de Rahab y su vida completamente cambiada nos deberán de hacer pensar en nuestra propia vida. Su fe debió de haber sido tan real que toda su familia creyó en ella al contarle las promesas de los espías de salvarlos. Toda su familia se salvó porque se refugiaron con ella en su casa, y cuando Dios derribó la muralla de seguridad que rodeaba la ciudad, muchos soldados de la guardia de la ciudad seguramente murieron, entre ellos amistades de Rahab. Y al conquistar la ciudad, Rahab se convirtió en una extranjera dentro del campamento de Israel. Pero Dios premió su fe y físicamente salvó su vida. Espiritualmente sus obras probaron su fe y Dios la declaró justa. El libro de Santiago también nos muestra que Rahab se incluye en la lista de antepasados del Señor Jesucristo.
Esto está en Santiago capítulo 2, versículo 25 y en Mateo capítulo 1, versículo 5 lo confirma. La vida de Rahab es un recordatorio de la gracia continua de Dios. Dios no espera hasta que seamos perfectos antes de que Él nos pueda usar. Él nos acepta tal como somos sin importar nuestro pasado pecaminoso. Cuando creemos y declaramos entregar nuestra vida a Dios, Él nos salva. Conclusión. De Rahab aprendemos que sea cual sea nuestro pasado pecaminoso, podemos creer que Dios nos ama y nos quiere salvar para cambiar nuestra vida y borrar todo lo que hayamos sufrido en un mundo sin conocimiento de Él. También aprendemos el valor que debió tener Rahab para esconder a los espías aún a costa de su propia vida. Si los soldados de su ciudad la hayan encontrado en su casa y descubierto que ella los había ocultado, pues haya hasta muerto. Y también aprendemos que Rahab no pensó salvarse ella sola, sino que avisó a toda su familia para que vinieran a su casa hasta que la conquista de la ciudad terminara. La fe de Rahab en Dios se demostró con sus obras, y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de aprender. Ahora vamos a ver a la historia de otra mujer. Esta historia es la de Axa. El nombre de Axa puede resultar desconocido para muchas personas, pues no es un nombre muy conocido de la Biblia. Regularmente escuchamos estudios en la Biblia, pero Axa también se considera una mujer virtuosa, como la mujer de Proverbios 31, quien era alabada por su habilidad para los negocios y su devoción a su familia. Axa era hija de Caleb y su marido se llamaba Otoniel, quien se convirtió en uno de los jueces de Israel. Antecedentes de Axa. Poco antes que los israelitas entraran en la tierra prometida, su líder Moisés envió a 12 espías para verificar la tierra, y Caleb fue uno de esos espías. Cuando regresaron a informar a Moisés, dijeron que la tierra verdaderamente era muy buena y trajeron algunos frutos para probarlo. Pero 10 de los 12 espías que Moisés había enviado dijeron que sus habitantes de la tierra prometida eran demasiado poderosos como para pensar enfrentarse con ellos. Sin embargo, Caleb y su amigo Josué no pensaron lo mismo porque tenían su fe puesta en las promesas de Dios. Ellos alentaron al pueblo a conquistar la tierra porque Dios se los había prometido. Pero desgraciadamente eran muchos los que se opusieron y tuvieron sus dudas de las promesas de Dios. Esto los llevó a morir en el desierto, entre Egipto y la tierra prometida. Por su fe en Dios, Caleb y Josué vivieron y tomaron posesión de la tierra. Esto está en el libro de Números, capítulo 26, versículo 65. Más tarde, cuando se repartió la tierra entre la gente, Caleb se convirtió en el príncipe de la tribu de Judá. Esto está en Números 34, versículos 18 y 19. Y se le dio el pueblo de Hebrón por heredad. Josué 14:13. Caleb es el padre de Axa, la historia que estamos viendo. Caleb era un hombre con gran fe en Dios y sin lugar a dudas, Axa habría escuchado acerca de todos los milagros que Dios había hecho por su pueblo cuando dejaron la tierra de Egipto y sobre cómo Dios les había provisto durante su travesía por el desierto. La historia de Axa es muy breve, pero lo suficientemente importante como para que Dios la haya incluido en 2 de los libros del Antiguo Testamento. Esto es que está en Josué y también en el libro de Jueces. La historia de Axa comienza cuando ella ya había alcanzado la edad para casarse. Esto está en Josué capítulo 15, versículo 16 al 19.
y en Jueces capítulo 1, versículo 12 al 15. Dicen, dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando llevaba él, la persuadió de que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo de esa tierra. Seguramente la tierra que su padre Caleb le había dado como regalo de bodas era tierra buena, pero no tenía suficiente agua para hacerla una tierra de cultivo. Y al darse cuenta Otoniel de ello, le pidió a su recién esposa se atreva a pedir a su padre otras tierras donde fluya agua para suplir las necesidades de la tierra dada como regalo. Ella fue una mujer prudente y sabia. En esta breve historia nos encontramos con una novia que no se resigna a conformarse con el regalo que le había dado su padre, pues sabía que en esas condiciones el terreno iba a ser poco productivo, por lo que seguramente lo platicó con su esposo y él la motivó a que hablara sinceramente con su padre para solucionar el problema del agua. Si bien Axa sabía cómo manejar la situación, no tomó el asunto en sus propias manos. Por respeto a su esposo, le cedió el primer lugar para que él tomara la iniciativa de la solución. Con ello aprendemos cómo es ser una ayuda idónea y cómo es ponerse bajo la autoridad y la cobertura de un esposo. Esta historia nos enseña que en un matrimonio el ser ayuda idónea es aprender a tomar decisiones juntos, por más lógicas o seguras que veamos las soluciones o nos parezcan las decisiones a tomar. Es aprender que ya no somos uno, sino que ahora somos dos los que han de resolver todo tipo de situaciones y planes que tengan a través de su vida de casados. También la historia de Axa nos enseña a saber ponerse bajo autoridad y cobertura. Ella, al compartir con su esposo el tema del regalo de su padre, escuchó con atención lo que opinaba su esposo, y cuando le dijo a su esposo que esas tierras no servirían para cultivo por no tener agua, ella no se enojó con su padre ni con su esposo por la realidad de las condiciones del regalo. Ella, al darle el primer lugar a su esposo sin saber, estaba cubriendo su propia vida. Pues, si no se dice nada y solo se acepta el regalo, iba a ser improductiva esa propiedad. Y eso les ocasionaría pérdida para el futuro de su familia. Entonces, una vez puesta de acuerdo con su esposo, va con su padre y le da la solución planeada por su situación. Ella llegó pidiéndole a su padre las fuentes de agua que estaban metros arriba de su terreno. Y su padre Caleb reconoció que la petición de su hija era justa y se la concedió. Y aún más, Caleb no solo le dio las fuentes de manantiales de arriba, sino también las de abajo. Estas bendiciones que Axa nos revela, los manantiales de arriba y de abajo que Caleb le dio a su hija, han sido utilizados como figuras de las diversas clases de bendiciones que Dios nos da. Nuestro Padre Celestial nos promete darnos los deseos de nuestro corazón y luego va más allá de sus promesas. Cuando nosotros confiamos, vamos a pedirle en oración lo que necesitamos y Dios muchas veces nos da más de lo que le pedimos y de lo que podemos imaginar. Dios nos puede dar las bendiciones celestiales de arriba del cielo
y las bendiciones terrenales de aquí abajo en la tierra. La Biblia dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto quiere decir que Dios a sus hijos amados nos puede dar más de lo que entendemos conforme a la fe que vayamos desarrollando en nosotros. A esto se refiere cuando dice según el poder que actúa en nosotros. A mayor fe, mayor poder para recibir lo que Dios quiere darnos. Aquí me recuerda al apóstol Pedro, cuando en la noche en la barca ve venir a Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro le dijo al Señor, si eres tú Jesús, manda que yo vaya caminando como tú sobre las aguas. Y Jesús le dijo, y Jesús le dio la palabra y le dijo, ven. Y Pedro rápidamente, sin pensarlo, saltó de la barca fuera hacia él, pero en medio del camino seguramente reaccionó y su mente haciéndole ver que lo que él estaba haciendo no era lógico ni natural. Y entonces él le entró la duda y luego el miedo, y al ver que se hundía gritó, auxilio, que me hundo. El Señor rápidamente lo rescató y le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y la pregunta, ¿por qué dudó? Pero también le enseña que por su poca fe no tuvo el poder para mantenerse sobre las aguas. La provisión de Dios es inagotable y su deleite es hacernos felices a sus hijos. Como hijos suyos debemos también aprender que podemos venir a Él sin temor y sin dudas. En oración hay que poner nuestras necesidades y deseos y dejar que el Señor nos dé de su palabra para esperar con fe que su respuesta nos llegue. Esto es muy importante saberlo. Aquí hay algunos versículos de la Biblia que nos hablan de la generosa provisión de Dios, ya sea para nuestras necesidades espirituales o materiales. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí nos asegura que ya Dios nos ha bendecido con bendiciones celestiales que podemos pedirle. Por ejemplo, la salvación de nuestra alma o las cosas que necesitamos para que no nos falten, como comida, ropa y un lugar digno donde vivir. Estos regalos, no todos los hijos de Dios saben que ya los tienen porque Dios es un Padre muy responsable y que Él ha prometido en su palabra que no nos faltarán. Alguien podría decir, yo soy hija de Dios y no tengo seguridad en ni comida, ni en casa, ni en ropa. Esto es porque no lo sabía y por eso no podía tener fe en ello. En algo que no sabes, pues no pones tu fe para lograrlo. Y también por eso el diablo se los roba. Hay que saber que en esta vida hay un enemigo de Dios que es real y que tratará de dañar a Dios dañando a lo más elemental en sus hijos. Por eso no debemos de ignorar y vivir alertas. Dios nos ha dado armas espirituales para defender de las acechanzas y ataques del diablo. Punto número 2. Otra promesa que la Biblia nos muestra está en Salmos 84:11. Esta dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Esto quiere decir que Dios nos regala la vida eterna y Él mismo es nuestro protector, sin que para nosotros nos cueste nada, solo el que ahora le pertenecemos, y esa es nuestra gloria. Gloria a que se refiere al hecho del bien que nuestro Padre Celestial da
a los que andan en integridad con Él. Para Papá Dios, le es muy valioso que seamos hijos íntegros con Él. Esto quiere decir ser sinceros y con auténtico amor por Él, y francos, con confianza para hablar y expresar todas nuestras necesidades o peticiones delante de Él. Punto número 3. Otra promesa está en Santiago capítulo 1:17, que dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 es lo que nos quiere decir que las bendiciones todas vienen del cielo y son enviadas por nuestro Padre, y porque Él nos ama mucho y que le es necesario que seamos sinceros y que nada hay que cambie su amor por nosotros, para que nos deje de bendecir, pues la naturaleza de Dios es ser dador. Él disfruta bendiciendo a toda su creación y muy especialmente a sus hijos amados. Aquí es bueno saber, para quien aún no lo sabe, que en el mundo todos somos creación de Dios. Pero cuando se nos presenta el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, es que Dios toma el lugar ahora de Padre. Vivimos en un lugar temporal, que es esta tierra, pero al morir nuestra alma se pierde en la nada sin Dios. Podemos tener el maravilloso privilegio de ser hechos nuevas criaturas y ser así hechos hijos de Dios adoptados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que al morir en este cuerpo físico podamos vivir en un cuerpo glorificado que el Espíritu Santo está creando para nosotros mientras vivimos aquí en esta tierra. Quizás usted en este momento esté preocupado o preocupada por alguna necesidad de su familia. Creo que la historia de Axa está en la Biblia para destacar la fuerza que puede tener el amor de un padre. Caleb le dio a su hija lo que le pidió y aún más. Del mismo modo, nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros y no le gusta vernos sufrir y quiere hacernos buenos regalos. Aunque las Escrituras también establecen que algunas promesas están condicionadas con requisitos para poderlas recibir, por ejemplo, el Salmo 66:18 nos advierte: si en mi corazón hubiera yo mirado iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto nos enseña que hay que cuidar nuestro corazón. ¿Cuál es la intención con la que estamos pidiéndole a Dios algo? ¿Acaso en nuestras peticiones podría haber iniquidad? Por ejemplo, el egoísmo, por ejemplo, la codicia o la maldad, que pudiera perjudicar a alguien en lo que pedimos. También Santiago 4:2 y 3 explica que no obtenemos lo que pedimos porque no se lo pedimos a Dios, o cuando pedimos no lo recibimos porque pedimos por motivos equivocados, deseando usar ese regalo divino para nuestra propia satisfacción y no para la gloria de Dios. Que sería un regalo para la gloria de Dios, por ejemplo, un buen aumento de sueldo, para vivir más desahogadamente con nuestra familia y poder vivir la vida dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Todo porque reconocemos que todas las bendiciones del Señor, se fue la luz, ¿verdad? Pero ya vino, gracias a Dios que regresó la luz. Todo porque reconocemos que todas las bendiciones que tenemos vienen gracias a Dios. En los 4 evangelios leemos acerca de las oraciones del Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, cuando nuestro Señor oró al Padre y le dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es un corazón correcto hacia Dios.
cuando no es más importante que se haga la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad o deseo. Y cuando confesamos nuestros pecados y oramos con corazones limpios de motivaciones equivocadas, siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios y teniendo fe de lo que pedimos en Dios, Él lo hará. Entonces Él oirá nuestras oraciones y nos contestará del modo que nos sean más convenientes. Para ello es bueno hacer una lista de todas las cosas que Dios ha hecho por usted en esta semana o en las semanas anteriores o en los años anteriores. No hay que olvidar incluso las oraciones contestadas. Si usted está casada, revise esa lista con su esposo y después oren juntos agradeciéndole al Señor por todo lo que ha hecho por ustedes. Se sorprenderá cuando vea la cantidad de cosas que Dios ha hecho por usted y que ya hasta se había olvidado de ellas. Oremos. Padre, muchas gracias por todo el cuidado que siempre has tenido por nosotros. Te agradecemos tanto, mi Dios, porque reconocemos que jamás pudiéramos pagarte todo lo que tú has hecho, tantas bendiciones que tú nos das tan solo por tu bondad y tu gracia. Comenzando con la vida que nos diste en esta tierra para poder tener la oportunidad de conocerte y poder llegar a ser tus hijos y vivir para siempre contigo. Podría decir tantas y tantas cosas que nos has dado en el tiempo, pero el tiempo pasaría sin que pudiera terminar de agradecerte. Por eso simplemente termino diciendo, te amo, papito, y muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a las personas que han visto un video como estos por primera vez y que nunca le han entregado la vida a Cristo, o que alguna vez entregaron su vida, pero que se alejaron y que no supieron qué es lo que había sucedido con ellos y quieren reafirmar ese compromiso con el Señor Jesucristo, pues hagan también esta oración de fe. Repitan por favor conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Por favor, sálvame. Reconozco que soy pecador y que viví alejado de ti. Por favor, ven a mi corazón y quédate conmigo. Yo creo que tú en la cruz llevaste todos mis pecados y por su muerte y resurrección yo he sido perdonado de todos ellos. Gracias, Señor Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Envía tu Santo Espíritu para que me guíe por toda mi vida hasta llegar a ti. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito y le recomiendo que si tiene una Biblia en casa, la comience a leer. Estaba recordando el otro día que a mí el Espíritu Santo me llevó a leer por primer libro de la Biblia que leí fue el libro de Efesios, que está en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, los primeros capítulos de Efesios me fueron muy provechosos porque explica con claridad la obra de salvación que Dios hizo con nosotros. Entonces usted puede comenzar también por Efesios o leer el libro del Evangelio de San Juan o leer los Proverbios para adquirir sabiduría o comenzar como todo el mundo desde el principio, desde el Génesis, para que conozca toda la Biblia. Y bueno, sin más por el momento, les agradezco por su atención y disculpas por esta interrupción de luz que no está en nuestras manos, el que se haya ido, pero gracias a Dios nuestro teléfono no está conectado a la fuente de luz natural. Tenemos carga de batería y pudimos seguir adelante con este proyecto. Y bueno, una oración de bendición para todos. Padre, en el nombre de Jesús hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Y quiero pedirle al Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos, séllalos con tu amor y límpialos de toda la iniquidad y maldición que ellos pudieran tener en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto el reino para ellos y que
Desde hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida hasta que nos vayamos contigo o que tú vengas por tu iglesia, así como tú nos lo prometiste que volverías. Te esperamos, hermoso Señor. Amén. Bueno, chicos, si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.